Dios les bendiga mucho a cada uno de mis hermanos. Voy a acercar un poquito más el micrófono, no sé si me están escuchando, ojalá que sí. Así que Dios les vaya bendiciendo porque hoy vamos a entregar un nuevo mensaje. ¿Ya? Esperando de que todos estén bien, querido hermano, de que sean de gran bendición su caminar todos los días, ¿cierto? Junto con el Señor. Estar aquí en día sábado, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Pues aquí está tomando lectura. Usted puede también estar en reposo, ¿cierto? En su casa, ¿cierto? A lo mejor ya estará preparándose a lo mejor para ir a algún culto. Que Dios le vaya bendiciendo en gran manera, tanto en su vida familiar, ¿cierto? Y logre, ¿cierto? Tener bendición que sobreabunde, Señor, de parte de nuestro amado Salvador Jesucristo, ¿cierto? Aparte de nuestro Dios. Es increíble estar con Dios todos los días, en cada momento, poder estar en el sentir, en unánime junto, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, ya que nuestro amado Salvador Jesucristo es la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo y debemos andar bien, ¿cierto? Que Dios les vaya bendiciendo, que Dios vaya tocando su vida, que Dios vaya colocando un propósito, porque muchas veces nosotros avanzamos en esta vida y muchas veces hay personas que yo me he topado que muchas veces avanzan sin propósito en esta vida, ¿cierto? Es como que no tuvieran propósito, como que no saben por qué están aquí, ¿cierto? No tienen sentido en mi vida, dicen. ¿Realmente importa las cosas que yo estoy haciendo? Muchos se preguntan de esta manera. Dios, hermano querido, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Quiere que encontremos felicidad y gozo. Él creó un plan para que nosotros creciéramos y viviéramos por fe y regresáramos a vivir con Él algún día. Su plan le da significado y contexto a nuestras vidas aquí en la tierra y contesta las grandes preguntas de dónde viene, por qué estoy aquí y qué pasa después que yo muera. Bendito sea el Señor. Por la gente se pregunta, a lo mejor se preguntará usted, ¿cierto? De todo esto. Entonces todo tiene un propósito, hermano querido, en esta vida. Dios es tu Padre Celestial, ¿cierto? Tú eres su hija y su hijo especial. Que Dios te ama con amor infinito. Su plan es para que crezcas, seas feliz, para que algún día pueda regresar, como decía yo, con Él. Tu historia comienza cuando estaba en el cielo, donde existían como un espíritu con Dios. El resto de sus hijos, Dios nos envió a todos a la tierra a recibir un cuerpo físico, hermano, aunque usted no lo crea. A enfrentar desafíos y aprender a ser más como Él. El plan de Dios, querido hermano, no es casualidad. Está diseñado cuidadosamente para dar la experiencia que necesita para que nosotros logremos regresar con Él otra vez, como una mejor persona y con más experiencia, como la Biblia lo explica. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Que Dios nos vaya bendiciendo, hermano. Algo nos quiere hablar el Señor, ¿cierto? Acerca de por qué estamos acá, porque muchas veces estamos avanzando en el mundo y pareciéramos cristianos sin esperanza. Miren, póngase a mirar las caras de los demás cuando están sentados en los cultos, para que pareciera que no fuera, hermano, un encuentro con Dios para ir a adorar, sino pareciera que fuera un funeral. Andan lutados, andan con un luto en su rostro. Y salen de su casa con la Biblia bajo el brazo, yo voy a adorar a Dios. Cuando llegan a la iglesia, caen. Su semblante no es el mismo. Ahí están, que a poco pueden levantar las manos para glorificar a Dios. Así nunca va a ganar batalla. Dios te está cuidando, hermano. Durante su ministerio, Jesús le aseguró a la gente que Dios, el Padre, estaba consciente de todas las cosas en la tierra, aún en las más pequeñas, como un pajarillo,
¿cierto? Que cae en el suelo. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vosotros. Como lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 31. Dios te conoce personalmente, Él sabe lo que está enfrentando, hermano. Porque Él preparó el camino de tu vida. Pero ¿cuándo se hace efectivo todo esto, hermano? Cuando nosotros tomamos la decisión de buscarle a Él y aceptarle a Él, dejándonos que Él nos tome, nos forme, nos capacite, pero cuando no queremos, no podemos. Dios no podrá, digamos, resguardarnos porque nosotros no escapamos de las manos de Él. Pero cuando le dejamos todo a Él y confiamos en su promesa, en su palabra, con seguridad y fe, hermano, creyendo a Dios y cada vez irnos superando, ¿cierto? Se activa esto del preparo del camino, prepara la vida de nosotros. Por medio de sus mandamientos, las escrituras sagradas y los profetas que hablan de su nombre, Él nos ayuda a navegar por la vida para regresar con Él. Es imposible, hermano, que no teniendo ni un conocimiento de Dios, quién es nuestro amado Salvador Jesucristo, qué es lo que hizo allí en el Calvario y la cruz, como los que andan en el mundo, sin conocimiento, sin nada. Es imposible, cochino, hermano, poder entrar al reino de Dios. ¿Cómo podremos? Imagínense que pudieran salvarse todas estas personas. Imagínense cómo quedaría ese cielo, siendo tan santo, tan puro, hermano. ¿Cómo podrá quedar tan cochino, tan inmundo? Cuando mucha gente vea las calles como son. La gente tira los papeles, fuma un cigarrillo ahí mismo lo tira, tiran gargajo, rayan en la muralla, hacen tiro a los paraderos. Imagínate el destrozo que podría ocasionarse allí. Lo harían todo tirado, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, en nuestra esencia como humanos, somos destructivos, venimos con la maldad dentro. Y por eso que es necesario, querido hermano, de que nosotros aquí en la tierra debemos limpiarnos de todas estas cosas que son negativas. Para podernos limpiarnos con la ayuda de Dios y lograr entrar con Él en el paraíso. Pero ya no como estábamos en el mundo, sino como personas nuevas, cambiadas, transformadas, lavadas. ¿Cierto? Lavada, ¿cierto? Purificada, consagrada, santificada. Son muchas cosas, parece, ¿cierto, hermano? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Bendito sea el Señor, que Dios te bendiga. La vida es un lugar de pruebas para nosotros, hermano. Este es el lugar de prueba, la tierra. Dios nos envió a la tierra para aprender y crecer por medio de experiencia agradable y también dolorosa. Él nos permite elegir entre el bien y el mal. Y nos deja decidir si serviremos a otro o si no. Enfocaremos en nosotros mismos. El desafío es tener fe, hermano, en su plan, aun cuando no tengamos toda la respuesta. Bendito sea el Señor. Jesús es el camino a la felicidad que perdura, ¿cierto? Todos cometemos errores, hermano. Todos. Todos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser limpios y perdonados. Cuando aceptamos a Jesús, hermano, y seguimos su ejemplo, somos menos egoístas y podemos disfrutar del mayor amor y paz y gozo en Él. La Biblia enseña porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Bendito sea el Señor. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. La enseñanza de Jesús guía nuestra vida y nos lleva a la felicidad duradera. Su sacrificio, hermano, no nos permite encontrar el sentido de la vida y alcanzar nuestro potencial. Bendito Dios, ¿cierto? También amar a otras personas le añade significado también a nuestra vida. Claro que sí. Dar y recibir amor
le añade significado a la vida. La familia puede ser una gran fuente de amor, pero no importa las circunstancias de su familia, hermano. Cuando mostramos amor a otros, nos acercamos a Dios y entendemos su plan. Y no solamente cuando nos acercamos y brindamos amor, también cuando nosotros nos acercamos y brindamos también perdón. ¿Cómo enseña la Biblia? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Juan capítulo 1, versículo 4, ¿cierto? Primera de Juan, perdón. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Estoy confundido aquí con las, ¿cuántos se llaman? Tengo varias citas aquí guardadas, hermano. Y también tú eres una bendición para otro. ¿Pero cómo? Dirá usted. ¿Seré una bendición para otro? ¿Cómo? Tu acción tiene el poder de bendecir grandemente la vida de tu familia, amigo y aquellos que te rodean. Al esforzarte por servir y mostrar bondad a otro, dejas huella y haces del mundo un lugar mejor, hermano. No subestime el potencial que tienes para influenciar a otros a que hagan el bien, ya sea que con tu servicio o con tu ejemplo. Eso es hermoso, hermano. También puedes encontrar gozo al seguir el plan de Dios. Claro que sí. El propósito del plan de Dios, querido hermano, que Dios les vaya bendiciendo en esta hora, el darnos la felicidad eterna. Mientras más entendemos su plan, más nos damos cuenta de que nos podemos regresar a su presencia por nosotros mismos. Él hizo posible que cada pecado, cada error que comete durante esta prueba de la vida pudiera desaparecer y ser olvidado por medio de Jesucristo. Esto requiere, hermano, arrepentimiento sincero. También requiere del bautismo y recibir el Espíritu Santo. Conlleva un esfuerzo continuo para regresar a Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo, como el centro del plan de Dios, puede hacerlo. Grande es el Señor, ¿cierto? Te glorificamos, Señor, te honramos. Esta es en la tierra para ser mejor, para venir a Dios, hermano, y encontrar felicidad. A seguir el plan de Dios y su mandamiento. Puedes experimentar gozo ahora y a través de tu vida. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Hermosas palabras que Dios también nos entrega a nosotros para que podamos entender el significado de poder estar aquí en esta tierra. Hoy quiero compartirle a usted, hermano, hermana, en esta tarde, en esta hora, donde en el lugar en que te encuentres, de esta palabra, puede ver ¿cuánto se llama? En Facebook, en el muro, se está evangelizando también en YouTube, Instagram, Twitter. Estoy tratando de llegar a varias plataformas. Y todo tiene un trabajo, hermano, de poder llegar allá. Que Dios nos vaya ayudando y nos vaya dando fuerzas para poder seguir evangelizando su palabra. Tengo un nuevo tema hoy que se llama el peligro de una conversión a media. Sabemos que nosotros no podemos andar a media, hermano. Ya es tiempo ya que nosotros saquemos nuestro velo de nuestros ojos, de nuestro corazón, ¿cierto? Y digamos, ya falta poco. Hablamos muchas veces que falta poco, viene la venida del Señor, ¿cierto? Ya nuestra vida no depende de nosotros, sino depende de Él. Ya no sabemos si mañana iremos a estar vivos, dónde vamos a estar. Quizás otros van a vivir más, otros menos, y así. Así que, pero sí o sí, hermano, que nosotros como cristianos decimos, claro, sí, sí, que yo tengo que sacar esto. Yo he escuchado muchas veces de esto. No, que yo tengo que cambiar primero. Y ahí se quedan. Lo dicen, pero ahí se quedan. Relajados en lo mismo. Uno tiene que ir avanzando, tiene que ir escalando, tiene que ir superándose para que Dios pueda darnos el perdón y la salvación. ¿Cierto? Así que, hermano, debemos esforzarnos por buscar la salvación, buscar el rostro de Dios.
Grande es el Señor. Vamos al libro de Mateos, capítulo 12, versículo 43 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que Dios nos vaya ayudando. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, le invitamos, Dios, que usted puede revelarnos su palabra y nos dé la exhortación a través de su Santo Espíritu. De aquí, de adelante, en palabras, en contexto, en revelación, solamente usted puede entregar su palabra a nuestras vidas. Bendice a aquellos que están oyéndose su palabra, Dios. Bendiga su familia, sus hijos, ¿cierto? Que Dios pueda bendecir y levantar obreros y obreras, Dios, para esta generación. Necesitamos que nos diseñes a hacer luz como tú eres luz y nos guíes a ser santo como tú eres santo. Perfecciónanos, Señor, en tus manos y no en nuestras propias decisiones, Dios, sino que pudiéramos hacer tu voluntad. Recibimos, Señor, tu palabra como el pan de vida, como un alimento para nuestras vidas, porque es eficiente, Dios, es tu palabra para todo nuestro ser. Libéranos, Señor, de toda esclavitud del pecado y haznos ser tu Hijo todos los días. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Hermano querido, tenemos ante nosotros una parábola de los labios del Señor Jesús, pero es parábola, está basada en la realidad. Jesús nos enseña en medio de la parábola principios espirituales. Que Jesús nos enseña aquí en la realidad de la existencia de Satanás y su obra en controlar y poseer la vida del ser humano. Satanás es el príncipe de los demonios. Es un ser real. Él tienta, acusa y posee la vida del ser humano. Él anda como un león rugiente aquí, ¿cierto? Tratando de devorar a cualquier persona que se descuide. Los creyentes pueden ser atacados por demonios, hermano. Los no creyentes pueden ser poseídos por demonios. Y porque es cierto y es una realidad. Jesús utiliza esa realidad para enseñarnos verdades espirituales. Que Dios nos vaya ayudando. En que tenemos una advertencia de parte de Jesús. Él no habla acerca de un peligro real, ¿cierto? Él no es algo imaginario. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una fantasía. No habla de algo sumamente triste. No habla de una posesión. No habla de una reposición. Él no habla de un estado peor. Así que sus palabras son sumamente serias. Y así que debe ser tomada por todos aquellos que lean o escuchan esta parábola. Hay 3 cosas que podemos ver, aprender de esta pequeña porción de la palabra de Dios. Jesús nos habla de una terrible tragedia, de un terrible remedio para enseñarnos de la gloriosa salvación. Vea cada uno de ellos en primer lugar, ¿cierto? Una es terrible tragedia. Primero, una terrible tragedia. En el versículo 43, ¿cierto? Yo no sé si estará escuchándose por allá. Tengo muy fuerte el... deme un momento, hermano. Vamos a ver aquí. Ya. Dios nos bendiga, nos ayude. Ya. Vamos al versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no halla, dice. ¿Por qué Jesús está hablando sobre posesiones demoníacas? Bueno, si usted recuerda, Jesús había sanado a un hombre poseído de un demonio que provocaba que ese hombre fuera ciego y mudo. Y tan pronto Jesús lo libera de la posesión del hombre, ve y oye. Lo vimos en el versículo 22 y esto provocó advertencia del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo.
Así que Jesús aquí nos cuenta esta parábola en la cual Jesús compara la nación judía a esa generación que vivía en ese momento como un hombre poseído por Satanás. Que Dios nos tenga misericordia y nos vaya ayudando. Es terrible, hermano, ¿cierto? ¿Cuál es la idea entonces detrás de todo esto, hermano? La idea es que todos nosotros, por venir a este mundo como naturaleza corrupta, somos esclavos de Satanás. No que cada ser humano está poseído por Satanás o alguno de sus demonios, sino que todos nosotros desde que venimos a este mundo somos esclavos de Satanás. Así lo describe la Biblia. Por ejemplo, si buscamos en Efesios capítulo 2, el versículo 1 y 3. ¿Cierto? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al principio de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, antes de que Cristo nos diera vida, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, o delitos y pecados, como quiera llamar. Y en este estado de vida, hermano, caminábamos, vivíamos en el camino de pecado, seguíamos las corrientes ejemplos de este mundo, éramos como peces arrastrados voluntariamente por las corrientes de este mundo. Y esta vida, hermano, de pecado era una conformidad al príncipe de las potestades del aire. Este es un título de Satanás. Y todos nosotros vivimos en un tiempo haciendo los deseos de nuestra carne y de los deseos de nuestros pensamientos pecaminosos. Y era por tanto los hijos de ira, herederos de la ira de Dios. Es la vida de todo ser humano que viene a este mundo, hermano. Esa es la vida que todo aquel que nace en este mundo, nuestra vida antes de Cristo era como un que estaba poseído por Satanás. Por, por un poseído por un espíritu inmundo, un espíritu sucio que lo que busca es robar, matar y destruir. Y busca a los seres humanos se revuelcan en suciedad del pecado. Y es algo terrible y es tragedia, ejemplo, para una persona así. Y aunque no todos los seres humanos son poseídos físicamente por Satanás, todos nosotros somos esclavos de Satanás. En, es, en esa es una de las condiciones de haber caído en el estado del pecado, hermano, y de miseria que hemos caído. En Adán, al pecar contra Dios. Ese es el estado del mundo. Esa es la condición de la sociedad en que vivimos. Esa es la condición de todo aquello que no tiene a Cristo morando en su corazón. Pero aquí hay algo. ¿Qué sucede? Aparentemente esta persona así poseída lo logra. Que ese espíritu inmundo lo abandone. Ese espíritu sale del hombre. Y nos dice que ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Aquí, hermano, debemos tener cuidado y no estirar demasiado la parábola para que digan cosas que no son. La idea es que el demonio solo haya paz dentro del hombre. Solo haya paz cuando busca destruir. Pero ese espíritu ha salido. Ha habido un remedio. Pero si te das cuenta por la parábola, ese remedio resultó uno terrible. Este es nuestro segundo punto. Un terrible remedio. Vamos en el versículo 44. 44. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peor que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que al principio, o al primero. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces, hermano? ¿Cómo explicamos esto? El pasaje nos da todos los detalles. Recuerda que es una parábola. Nos dice que la vida de este hombre y que era la casa de Satanás ha sido barrida, ha sido adornada, pero no ha sido ocupada. Está desocupada aún.
¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre cuando hay reforma y cambio en la vida, hermano, de una persona. Pero esos cambios no son completos. Ha habido una conversión parcial. Los judíos han recibido la ley de Dios. Ellos eran, ¿cómo se llama esta palabra? Custodio de lo oráculo de Dios. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5, que de ellos son, dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino a Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y eso provocó cierta reforma, ciertos cambios, hermano. La casa fue barrida, adornada, pero seguían desocupada. ¿Por qué? Porque Cristo no mora allí por su espíritu. Eso mismo ocurre con muchos de los que escuchan en el Evangelio. Muchos escuchan el Evangelio y hacen cambios drásticos en su vida. Algunos dejan de fumar, de beber, ¿cierto? Se separan de su amante, dejan la droga, dejan de quizás mejor de mentir, de hacer las cosas malas que realmente ellos piensan o sea, saben que están mal, pero las dejan y por sí quieren como cambiar, ¿cierto? Y piensan que están teniendo una vida totalmente nueva, ¿cierto? Transparente, pero sucede que se vacían de eso, se vacían de todo eso, pero no hay nada dentro, en su interior. No está el Espíritu Santo, no está morando Dios en su vida. Hace cambios enormes en su vida y procuran adornarla. Muchos se unen quizás a una iglesia o comienzan a practicar un deporte. Ponen en orden su trabajo. Le dedican más tiempo a su familia, se apartan de ciertos pecados que saben que los puede destruir, pero tales cambios, reformas, se basan en el temor o perder el control o su familia, o el trabajo, o la reputación o temor de sus padres, etcétera. Lo mismo ha ocurrido como hijo del padre creyente. Ha escuchado que el Evangelio desde niño o por muchos años. Y en virtud de las tales enseñanzas ha ordenado su vida, ¿cierto? Son buenos muchachos, trabajadores, personas de casa, no dan mucho que hacer ni causan muchos problemas. Aprenden a hablar como cristianos, aprenden a conducirse como cristianos. Pero Jesús nos advierte. Si eso es todo el cambio que hay en tu vida, si todo lo que hay en tu vida es una conversión a media, si luego de escuchar el mensaje del Evangelio no ha habido una profunda, radical y total conversión en tu vida, entonces lo que va a ocurrir, hermano, si no hay una conversión total, es semejante a la morada de ocho demonios, terrible morando en tu vida. Y entonces nos dice Jesús, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ay, Señor, no. ¿Por qué peor, hermano? Porque toda aquella reforma, todos aquellos cambios, toda aquella conducta corregida no fue producto de la obra de santificación, no fue hecha por el poder del Espíritu Santo, no fue una restricción autoimpuesta en la cual no ha habido gozo, no ha habido deleite en la santificación, porque no hay santificación en su vida, hay una restricción, y como no es por amor a Dios, tal restricción es una cárcel para esa hora. Y luego esa persona se cansa y se hastia. Entonces ocurre lo peor. Muchos se entregan al pecado mayores que los anteriores. Otros se hacen insensibles al mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque esa casa barrida y adornada no fue ocupada por Jesús. No fue ocupada por Jesús por medio del Espíritu Santo, hermano. El apóstol el apóstol Pedro habla exactamente de esto mismo en su carta en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, vencido de su postrer estado, viene a ser peor que el primero.
porque mejor la hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, eso es lo que ocurrirá en aquellos que han tenido una conversión parcial, hermano. Aquellos que han dado su mano y pies en el Evangelio, es decir, hacen cosas por el Evangelio, ayudan, sirven, pero no han dado su corazón a Cristo. Y Jesús le advierte a los judíos de estos mismos cuando le dice en el versículo 45: así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, su reforma se conformará en un odio al Señor Jesús, que le llevará a pedir su muerte. Pero no todo queda ahí, hermano. Esta parábola nos enseña también acerca del poder del Evangelio, del poder salvador de Jesús. Y nos habla acerca de una gloriosa salvación. Esta parábola nos lleva inevitablemente a los versículos 28-30, ¿cierto? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, hecho fuera demonio, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hermano, nosotros por naturaleza éramos hombre y mujer poseídos por Satanás. Éramos esclavos de los deleites. Éramos esclavos de Satanás y éramos esclavos del pecado. Pero Jesús nos convirtió por medio del Espíritu Santo. Y es como si Jesús clamara en las palabras, ¿no es cierto?, de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús es más fuerte que Satanás, ¿cierto? ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el Señor, amén. Con su obra en la cruz, Él pagó por nuestro rescate. Y por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Cristo, Él nos ha hecho nuevas criaturas. Y ahora somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora tenemos deleite, ¿cierto?, en hacer la voluntad de Dios. Y ahora deseamos ser cada día más santos. Ahora es nuestro gozo adorar a Dios. Ahora podemos hacer morir lo terrenal, hermano. Y hay que aprovechar hacerlo en nosotros, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora no nos apartemos, ¿cierto?, de Dios. Apartémonos del pecado, porque amamos ahora la santidad. Ahora bien, ¿qué nos quiere enseñar Jesús en todo esto, hermano? Nos quiere enseñar que no podemos estar a medias con Jesús, ni a medias con el Padre. O abrazamos su evangelio con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿cierto?, con todo nuestro ser. Hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que es conmigo no recoge, desparrama. No hay lugar para términos medios, hermano. Dios se quejó de su pueblo en Oseas capítulo 7, versículo 8, cuando dijo: Efraín fue torta, no volteada. Entonces, fue una torta que no se pudo comer porque no fue totalmente cocinada. Una medida conversión no salva a nadie, hermano. Una reforma sin regeneración no te lleva a los cielos. ¿En cuál estado espiritual usted se encuentra? Le voy a dejarle esa pregunta. Entonces, ¿cuál estado espiritual usted se encuentra? ¿Cierto? Cada uno tendrá que responder a Dios. Así que, esperando de que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos, hermanas, y que pudiera usted compartirlo, ¿cierto?, en el momento que usted pueda, Señor, con los suyos, con los conocidos, ¿cierto? Y gracias por cada uno, por los mensajes que han enviado, ¿cierto? Si en algún momento usted quiere contactarse conmigo, lo puede hacerlo por medio de mensaje interno, ¿cierto? O apoyar este ministerio, lo puede hacerlo perfectamente. Así que grande será su bendición.
para muchos. Recordando que también en Facebook tenemos un apartado ¿cuánto se llama? De internamente un Facebook aquí. Usted puede entrar, ¿cierto? En nuestras páginas. Y se va a encontrarse con uno que se llama campaña, que es la campaña solidaria, donde realmente nosotros reunimos fondos para comprar Biblias y poder regalar. Usted sabe que las Biblias no se regalan. Por ahí los negocios las venden la palabra de Dios cuando debería ser un libro gratuito donde puedan llegar a las manos y al alcance de toda persona que muchas veces no tiene cómo comprar una Biblia. Así que Dios les vaya bendiciendo y Dios bendiga al dador alegre. Así que Dios les bendiga en gran manera y nos veremos en otra oportunidad, si Dios nos permite.